Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Continuando con nuestro ciclo de enseñanza de la promesa y cumplimiento. Hoy nos toca ver la promesa para los buscadores. ¿Por qué la promesa para los buscadores? Porque Jesús nos dice a través de los evangelios que mientras más lo buscaban a Él, más lo hallaban. Entonces nos deja ver y entender que a los buscadores le habrá dado. Por eso cuando comienza a tratar el corazón religioso de los discípulos por medio de la parábola, ellos les preguntaron: maestro, ¿por qué tú enseñas por parábola? Y él le dijo: porque a vosotros les he dado a enseñar los misterios del reino, pero a ellos no, porque ellos estaban con él y buscaban. La palabra buscar significa hacer lo necesario para conseguir algo. Entonces podemos tener un concepto que para el buscador de la promesa y se cumpla, debe buscarlo con un compromiso para conseguir algo o encontrar algo. A través de la Sagrada Escritura, desde el Antiguo Pacto hasta estos tiempos, siempre hay buscadores, pero vamos a ver quiénes son los que encuentran. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Como siempre, yo doy la cita, hago un bosquejo de lo que viene hablando el profeta, y ustedes pues en casa, con tranquilidad, con paciencia, escudriñan bien el pasaje y van a corroborar que lo que estamos compartiendo es la verdad. Aquí el profeta Isaías habla que Dios se había apartado de ellos porque ellos se habían dado a ritos y costumbres de otras naciones y tenían que buscar a Dios y acercarse a Él por medio de la oración. Y esa oración los llevaba a un arrepentimiento. Ellos debían dejar sus pecados, sus malos pensamientos, para poder ser perdonados. Por eso viene la misericordia de Dios y luego viene el perdón. Cuando nosotros vamos a la gracia, viene la misericordia de Dios, viene el perdón y viene la salvación. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Sigamos con los profetas del Antiguo Pacto para entender acerca de los buscadores. Jeremías capítulo 7, versículo 21 al 23, habla el profeta y denuncia que era esas ofrendas que le traían a Dios o le traían al altar, era desagradable a Dios. Por eso no lo aceptaba. Él no aceptaba ni sacrificio y tenían que andar por el camino recto. Por eso Dios se deleitaba en la obediencia, mas no por ofrendas y sacrificios que ellos hacían. Lo único que le exigía a Dios era obediencia para obtener esas promesas divinas. A lo largo del Antiguo Pacto, vemos y analizamos de cómo Dios perdonaba al pueblo. Volvían a su vida, volvían a pecar. Por eso cuando nos dice que Él no contenderá más contra el hombre, ya no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque Él se cansó. Y por eso envió a su Hijo aquí en la tierra en propiciación por los pecados de ellos y por nuestro pecado. Pero veamos qué nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 7, versículo del 7 al 11, hablando del tema de lo que estamos tratando, acerca de la promesa que se le dio a los buscadores. Aquí el evangelista Mateo manifiesta que para conseguir el perdón de Dios es por medio de la oración y recibir el pan espiritual. Pero la oración te llevaba, ¿a dónde lo llevaba? Al arrepentimiento.
Y los frutos dignos de arrepentimiento son los que lo llevaban a conocer a Dios para recibir el pan espiritual de Dios. Porque venía y viene la providencia, por ende venía la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo estaba hablando de una forma figurada. Ahora, ¿cómo aplica o cómo vemos los buscadores en estos tiempos para el creyente, para los que viven bajo la gracia? El apóstol Pablo nos habla cómo podemos conseguir y cómo nosotros debemos comprometernos con Dios, porque es algo voluntario, no es imposiciones de hombre. Y él nos lleva al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12, donde Pablo habla que el creyente por naturaleza es malo, torpe, impío, alejado de Dios. El pecado aleja de la presencia de Dios porque está corrupto de entendimiento. Por eso dice, no hay justo ni aún uno. Recordemos la escena cuando vino el joven rico a donde Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro le dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Bueno, hay uno solo, Dios. Él, siendo el Hijo de Dios, reconocía que como hombre podía fallarle a Dios. Pero el único bueno era su Padre, que era Dios. Sigue hablando aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, 22, donde dice que la corrupción te lleva al pecado y el pecado te engaña y te hace creer porque tienes que dejar la vida vieja para tener una vida nueva. No que este cuerpo natural se va a renovar, sino el interior, nuestra mente, nuestro espíritu se limpia cuando buscamos la presencia de Dios. De esa manera, Dios nos va a bendecir y va a bendecir a todo aquel que busca. Como dice en un libro de Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta cenará conmigo y yo cenaré con él. Entonces, Pablo aquí, a través de esta carta de Efesios, nos invita que debemos dejar la vida vieja y buscar una nueva. Le da instrucciones a su hijo Timoteo en la primera carta, capítulo 2, versículo 14, de cómo debía buscar el creyente. Ahora, el buscador tiene que trabajar. El buscador tiene que realizar su trabajo. Recordemos que cuando Dios le entregó la tierra que fluye leche y miel, estaba habitada por tribus, por naciones, y el pueblo de Israel tenía que pelear, tenía que trabajar, tenía que arar la tierra para poder comer de ese fruto. Pues el buscador también produce trabajo. ¿Qué significa la palabra trabajar? Sí. Significa desarrollar una actividad, ocuparse y estudiar algo con cuidado. En conclusión, podemos decir que el buscador debe trabajar con cuidado para alcanzar algo. En la vida secular, nosotros trabajamos y debemos cuidar por un sueldo y vivimos de ese sueldo. En la vida espiritual, las cosas no es física, sino es en el espíritu. Pero veamos un ejemplo en el Antiguo Pacto, como un hombre, como tú y como yo, se preparó, porque él comenzó a trabajar para luego hablar. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras estudió y se ocupó con cuidado para hablar de parte de Dios. Pero cuando él hablaba de parte de Dios, hablaba la verdad, no hablaba engaño. La lengua aramea y la lengua hebrea iba directamente al corazón. Hoy, lamentablemente, en las traducciones, y viene al griego, siempre el hombre le ha introducido la mano
y viene como quien dice, más liviana las cosas. Por eso Jesús los llamaba hipócritas, sepulcro branqueado, palabras contundentes, que en nuestra lengua, en nuestra interpretación, podemos ver lo que el maestro no tenía amor por ello, pero no, porque era directo. Así era Esdras, cuando él se preparó para inquirir en la ley, para luego enseñar y obedecer. Pero lo primero fue que buscó, trabajó, estudió. Y esa actividad lo llevó a hacer una acción. Ese es el verdadero buscador que trabaja para glorificar el santo nombre de Dios. El evangelista Mateo nos dice en el capítulo 5, versículo 13, que está usando una forma figurada para demostrar una verdad espiritual. Cuando tú vienes y comienzas a leer este versículo, no lo podrás entender si lo lees en la carne, pero si lo lees en el espíritu, vemos cómo el evangelista demuestra lo que estaba pasando al pueblo. ¿Cuál era la función de la sal? Cuando tú ves literal, la agarra la sal ¿para qué? Para sazonar. La palabra de Dios al buscador le sirve de sazón. Y cuando él va a trabajar exponiendo la palabra, pues también produce ese trabajo que hace la sal. La palabra es como la sal, que hace su trabajo en los perdidos que estaba el pueblo judío, porque ellos eran reincidentes en la idolatría. Habían dejado las imágenes, pero se volvían rituales, y eso se llama idolatría. Ahora, este buscador que trabajaba, y lo hemos visto cómo se preparaba para que se cumpla en él la promesa que Dios le había dado. ¿Cómo nosotros debemos trabajar ahora como creyentes para que se cumpla en tu vida y en mi vida lo que Dios quiere sacar y delastrar de nuestra vida? Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice que él tenía una estabilidad espiritual, como una empresa. Se hace la similitud de cómo una empresa paga un sueldo a un trabajador y el trabajador está estable trabajando, ganando. Así Pablo nos demuestra cómo nosotros también debemos trabajar para estar estables espiritualmente delante de Dios. Porque hay una promesa divina donde la palabra nos dice que el trabajar en el Señor no es en vano. Tendremos una recompensa, no monetaria, no física, sino una recompensa que nos lleva hacia la vida eterna. Que la visión de nosotros tiene que ser la vida eterna. Vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, sí, pero Dios en su infinita misericordia nos ayuda para seguir adelante. Nos sigue hablando el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Pablo enseña cómo era su amor por la iglesia. Recordemos que tú y yo somos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia eres tú y yo cuando obedecemos y cuando justamente trabajamos por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo viene al creyente para firmar una renovación espiritual. Porque todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que el buscador tiene que trabajar para alcanzar esa promesa, para que se cumpla esa promesa. Pero el buscador también es tentado para alcanzar esa promesa. Y de eso debemos estar persuadidos y ver cuándo viene una tentación
de la manera como lo dice la Escritura. Veamos lo que significa la palabra tentación para enfocar nuestro mensaje. Tentación significa sentimiento de atracción hacia algo prohibido. El primer transgresor, el primer que fue y transgredió los mandamientos de Dios, ya sabemos que fueron en el huerto del Edén. Porque el buscador que es tentado tiene que pasar un efecto beneficioso o placer. La tentación es placentera. La tentación te da gozo terrenales, pero la tentación espiritual no te da sacrificio, te da sufrimiento, porque tienes que morir al viejo hombre. Veamos qué nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 22, versículos 31 y 32. La obra que estaba haciendo aquí Satanás era de sacar a Pedro de las enseñanzas del mensaje espiritual, porque el maestro lo estaba preparando. Y ellos tenían una promesa divina que era su conversión, era su edificación y la intercesión de Cristo. Así entendemos cómo eran tentados. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Jesús fue tentado en su capacidad divina, porque tenía promesas que él iba a ser resucitado al tercer día. Ya eso lo había dicho. Dios lo había dicho a través de Jesús, pero el diablo también. Él no quería, porque él pensó que cuando lo llevó a la cruz, ahí se acabó. Es como cuando Juan el Bautista fue encarcelado y le cortaron la cabeza, ahí ya Satanás triunfó. No, vino el Hijo, vinieron los apóstoles, vino Pablo, y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos nosotros para defender la verdad y que la palabra de Dios siga su camino. Entonces, el poder divino nos da lo necesario para vencer la tentación. ¿Y cuál es ese poder divino? Veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14, donde nos manifiesta el apóstol Pablo que debemos dejar la vida vieja y las obras de la carne, porque tenemos que crucificar y tenemos que resucitar espiritualmente, porque las obras de la carne te llevan a la muerte espiritual. Así lo está manifestando en este pasaje Pablo. Y afirma que por medio del Espíritu Santo, la salida a la tentación, porque solo por la gracia de Dios somos salvos. Esa es la manera de cómo nosotros, los que estamos buscando arreglar nuestra vida con Dios, vamos a ser tentados. Pero dice que Él nos dará la salida. Sigue hablando, dándole instrucciones a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 13, que la salvación es por gracia y saldrá toda clase de mundanalidad de nuestra vida para ir a la justicia, a la piedad y a una esperanza eterna. Porque el mundo nos atrae, el mundo nos seduce y nosotros debemos quitar toda esa mundanalidad que existe en nuestra vida. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, nos dice en el capítulo 4, versículo 7, que solo con la gracia de Dios podemos vencer la tentación. Recordemos que ya Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora nosotros andamos con la gracia de Dios. No andamos por vista, sino por fe. Y solo con la gracia podemos alcanzar esa promesa divina y que se cumpla en tu vida y en mi vida. Podemos concluir que el buscador
debe trabajar y vencer la tentación. Repito, el buscador debe trabajar y vencer la tentación. Termino con lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1, donde Pablo nos demuestra una vez más que el buscador necesita de la gracia de Dios para aspirar esa corona de la vida eterna. Que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros, esperando que esta enseñanza sea de mucha bendición para aquellos buscadores, para aquellos que quieren trabajar para el reino de Dios. Gracia y paz